aplicaciones de máximos y mínimos. Este es un tema bastante similar al tema de trazado de curvas, porque al final cómo vamos a determinar máximos y mínimos con máximos y mínimos relativos. Lo único es que ahora estos máximos y mínimos relativos van a ser promovidos también a máximos y mínimos absolutos, y todo el tema de optimización o encontrar el valor máximo o el valor mínimo va a consistir en que nosotros vamos a pensar en funciones que van a ser cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo, y cuando ese es el caso simplemente encontramos el número crítico y utilizamos la prueba de la segunda derivada para verificar que sea máximo relativo y adicionalmente absoluto si es el único número crítico. Así, Pablo. Entonces ahí está el libro. Desafortunadamente tiene una guía que yo siento que es muy confusa para la resolución de máximos y mínimos, y no me pude percatar hasta en la clase de ayer, porque en realidad tenemos dos tipos de problemas de máximos y mínimos. Y ahorita esta parte del curso lo van a sentir como la introducción a microeconomía, más con unos ejemplos que tengo ahí de cómo maximizar la utilidad si la empresa si hay competencia perfecta y si hay un monopolio. Entonces más o menos van a estar haciendo eso en microeconomía. Ahora en microeconomía, como piensan en las condiciones que garantizan la maximización de la utilidad, no tienen ahí la necesidad de utilizar una segunda derivada y el análisis tan detallado como aquí. Entonces aquí sí vamos a seguir trabajando con una prueba de la segunda derivada, pero ya van a saber que en microeconomía las funciones se construyen de tal forma para evitar la comprobación de la segunda derivada. Entonces hay dos tipos de problemas de optimización, los que generalmente hemos estado trabajando nosotros. Una función que es igual a y a f de x, y entonces para hacer este problema de maximización o minimización, lo que hay que hacer son los pasos de siempre. Digamos, primero encontrar números críticos. Entonces voy a encontrar cuando la derivada de esta función es igual a 0. El segundo paso es un paso de comprobación, ya sea de que tengamos máximo o mínimo relativo, y es la prueba de la segunda derivada. Y esto fue lo que me sorprendió un poco en el parcial, digamos, aunque no se hubieran recordado de la prueba de la segunda derivada, por lo menos se hubieran podido animar a decir, bueno, voy a calcular una primera derivada y una segunda derivada. Y ahí habían 6 puntos, y luego, bueno, si me están preguntando sobre extremos relativos, ustedes ya saben que para encontrar extremos relativos tienen que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Entonces ahí, solo con hacer ese procedimiento, incluso sin saber la prueba de la segunda derivada, ya podían tener entre 9 y 12 puntos. Entonces eso fue algo que me sorprendió un poco, tal vez el nombre lo vieron intimidante. Entonces con la segunda derivada tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué sucede si el valor de la segunda derivada es positivo? ¿Hay un máximo o un mínimo? Sí. Ahí está. Aquí hay. Pero este no, perdón, tengo este aquí. Okay. Entonces, si hay una segunda derivada positiva, hay un mínimo local porque la función es cóncava hacia arriba. Entonces, si la segunda derivada es negativa, aquí vamos a tener un máximo local. Ahora, adicionalmente, lo que vamos a tener en estos problemas es que generalmente solo va a haber un número crítico. Entonces, cuando hay un número crítico, o la función es solo cóncava hacia arriba o solo es cóncava hacia abajo. Y cuando tenemos ese tipo de comportamiento, no solo va a ser mínimo local, sino ya mínimo local y absoluto. Entonces, generalmente en estos problemas hay un solo número crítico. Por lo que C
es un máximo absoluto si la segunda derivada es negativa. Y este sería un mínimo absoluto si la segunda derivada es positiva. Y eso lo pueden utilizar siempre que tengan un único número crítico. Que digamos resuelven la ecuación y solo encuentran que la derivada es 0 en un solo punto. ¿Y si hay más? Entonces ya no se puede usar esto. Entonces, qué bueno que hice esta pregunta. Cuando hay más de un número crítico, lo que hay que utilizar es el teorema del valor extremo. Entonces, digamos, hay otra variación de este problema que en cierta forma tiene una aplicación más práctica. Esa es la primera variación. La segunda variación es, tenemos que maximizar o minimizar una función en un intervalo. Entonces aquí, cuando tienen este problema, tienen que encontrar todos los números críticos dentro del intervalo. Y aquí nos vamos tanto por el criterio de la segunda derivada, sino tenemos que evaluar la función en los extremos y en los números críticos. Evalúe la función digamos, en el extremo f de a. En los números críticos, cualesquiera hayan, si hay más de uno, más de dos, tenemos que incluirlos. Voy a poner aquí que por ejemplo tenemos 2. Y luego solo comparamos cuál es el más alto. Entonces el que sea el más alto es el máximo absoluto y el que sea el más bajo es el mínimo absoluto. Entonces esta es otra variación de problema. Es un problema que tiene sentido digamos económico, porque generalmente en una empresa se pueden producir lo menos 0 unidades y siempre va a haber un nivel máximo de producción dependiendo de la capacidad de planta o el número máximo de horas que uno puede trabajar o el número máximo de ventas, etcétera. Entonces esta es una variación, pero posiblemente ustedes en economía si en la clase de economía 1 han visto problemas de utilidad, donde en realidad aquí observen que solo tenemos una variable de decisión. Por aquí solo podemos decidir qué tan grande queremos que sea x o qué tan pequeño. Pero varias veces tenemos que lidiar con problemas donde tenemos 2 o más variables de decisión. Entonces uno de ellos es el problema de maximizar la utilidad. Entonces aquí uno consume un bien x y aquí uno consume un bien y. Y obviamente si uno quiere maximizar esa utilidad, uno tendría que consumir una cantidad infinita de estos recursos. Entonces, ¿por qué al final se vuelve un problema de optimización? Porque generalmente uno tiene, digamos, una restricción presupuestaria. Entonces la restricción presupuestaria nos está diciendo en realidad de que no tenemos 2 variables de decisión, sino que en realidad tenemos una. Entonces, digamos, puedo poner ax más by es igual a una p mayúscula, que es el presupuesto. Porque inmediatamente si yo adquiero una cantidad de x, voy a adquirir una cantidad y que va a ser proporcional a lo que estoy adquiriendo en x. Entonces lo interesante de este problema es que si queremos ver cuántos bienes queremos adquirir para maximizar la utilidad, este problema eventualmente se vuelve un problema de una variable. Entonces aquí como y es igual a p menos ax dividido b, al sustituir este y en la función de utilidad, y aquí les puedo dar una función de utilidad cualquiera, digamos, yo creo que generalmente los exponentes suman 1, y entonces aquí vamos a tener que nuestra función de utilidad en realidad es función de una sola variable, x por 0.6 por p menos ax a la 0.4, y ya cuando tengamos este problema, y es un problema de una sola variable, vamos a observar que con esta función se seleccionó porque esta función va a ser específicamente cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, y eventualmente el número crítico que encontremos en este problema va a ser un máximo absoluto. Entonces el libro, desafortunadamente, cuando les dan los pasos para resolver problemas de optimización, se van desde el punto de vista de
de que empiezan con dos variables. Pero muchos de estos problemas solo tienen una variable de decisión. Entonces esta guía es un poco confusa, pero igual, digamos, la escribí. Si en algún momento tienen un problema más complicado, pueden empezar con un diagrama. Luego tenemos que formular una expresión para la cantidad que se quiera optimizar. Aquí va a haber mucho énfasis en funciones de utilidad y funciones de costos. No vamos a trabajar tanto con volúmenes o con áreas o cualquier otra cantidad rara. Incluso el libro tiene unos problemas que no me gustan mucho de cómo alimentar un caballo para que corra más rápido, y les dan una función extraña. Dice, pero ¿dónde salió esta función? Entonces vamos a trabajar más que todo con utilidad y costos. Si en algún momento tenemos que lidiar con algunas restricciones, las vamos a tomar en cuenta. Este tema de las restricciones lo van a ver más en análisis matemático 3, porque ahí tiene un poco más de sentido. Luego encontramos los números críticos y vamos a determinar cuál es el valor extremo absoluto usando cualquiera de estas tres variaciones. El ideal sería acá de que nos quede un único número crítico. Con un único número crítico, simplemente ya sabemos que ese va a ser o el máximo o el mínimo, y solo por formalidad y para ver que el problema tenga sentido, vamos a verificar que nuestra segunda derivada sea positiva para un mínimo absoluto y negativa para un máximo absoluto, y luego ya respondemos las preguntas. Entonces, si nos queda uno, solo lo evaluamos con la segunda primera derivada y luego con la segunda derivada tenemos de continuar si es máximo. Sí. Incluso en el problema que más no estoy, en el último problema del parcial, esa función es una función que es cóncava hacia abajo. Entonces lo que encontraban era no solo un mínimo local, sino un mínimo absoluto. Pero en el examen, con que hubieran puesto mínimo local, estaba más que correcto. Entonces eso era lo bonito de ese problema. Entonces miremos aquí qué problemas interesantes tenemos. Vamos a empezar con este problema, que tal vez no es el mejor problema para empezar, pero para contrastar, digamos, un problema que está trabajando el libro, yo trabajé lo que es opuesto. Aquí lo que pueden ver, lo más complicado, el tema de optimización, no es tanto, digamos, el álgebra, sino que la mayoría de estos de los problemas van a empezar como párrafos o enunciados, y luego uno tiene que plantear, digamos, encontrar la función que uno tiene que optimizar. Entonces esta es la principal dificultad de estos problemas, y vamos a ver que cada problema de optimización tiene como que su forma de que uno puede aproximarse a él y tratar de resolver este problema. Entonces ahí te tengo este problema, que en realidad es un problema de utilidad disfrazada, pero desde un punto de vista, digamos, de áreas. Entonces obviamente aquí un paso crítico de optimización es siempre leer los problemas. Y aquí, digamos, tenemos $9,000 para acercar una porción rectangular. Por aquí hay información que parecería no ser tan importante, que el terreno está adyacente a un río. Yo diría, pero bueno, ¿y eso qué me sirve? La ventaja de tener ríos es que son fronteras naturales. ¿Y que no hay que acercarlo ahí, o? Sí, no, sería un poco como que... Solo se acercan 3 lados. Sí, solo 3 lados. Bueno, yo creo que si yo estuviera viviendo en esa propiedad y tuviera una familia, tal vez me interesaría acercar también el río, porque no va a acercar en un momento los niños. Sí. Entonces, ahorita, digamos, incluso hay veces que antes de terminar de leer el problema ya sabemos que el diagrama que necesitamos aquí es, ok, aquí hay 3 cercas y luego aquí hay un río. Entonces aquí no va a haber cerca. Entonces ya sabemos que este es el problema, y como que aparentemente esta persona tiene $9,000 para gastar en la propiedad, y como que tiene una propiedad lo suficientemente grande para decir, bueno, yo quiero tratar de cercar la mayor área posible. Usted hizo un cuadrado. Tenía que ser un rectángulo, pero tal vez puedo exagerar esto un poco más. Okay.
no, pero dice que sí hay costo por instalar en el río. Ah, la barda que está a la par del río. Miremos ahí, está. Que bueno que ya leyeron el problema porque aquí podemos tratar de adivinar qué está. Ah, pero paralela se refiere a cualquiera de las dos. Bueno, paralelo al río sería esta propiedad aquí. Entonces aquí dicen que el costo para acercar paralelo al río es de 15. Entonces es esta otra, porque digamos un rectángulo tiene dos longitudes y dos partes altas. Entonces esta me va a costar 0, pero la que me va a costar 15 es esta otra. Mientras que para los lados, digamos, restantes, que serían como que perpendicular al río, estas me van a costar 9. Entonces ahorita solo estoy haciendo el diagrama, ni siquiera estoy resolviendo el problema de optimización. Ahorita nos conviene que introducir variables, digamos, necesito una variable A mayúscula para el área, tal vez una variable C mayúscula para el costo. Y esto es la primera complicación de este problema. Tenemos varias variables. Otras variables que tal vez me ayudarían es la longitud y puedo decir el ancho y la longitud. Yo creo que esta sería como una longitud. Vamos a decir que X es la longitud e Y es el ancho. Entonces tenemos estas 4 variables. Y lo interesante de este problema es que aquí tenemos como que deducir qué es lo que quiere hacer la persona. Aquí como tenemos $9,000, parece que esta persona, bueno, tengo $9,000, me los quiero gastar todos en cercar la propiedad. Y puedo decidir, digamos, qué tan grande puede ser X o qué tan grande puede ser Y. Digamos, si uno quiere hacer una cerca de este tipo, con una Y muy grande. ¿Parte de qué? Están afuera. Entonces, digamos, si uno quiere hacer la propiedad muy delgada, uno puede gastarse todo el dinero en Y, pero uno no va a cubrir mucha área. Incluso esta no es una propiedad muy cómoda. Pero del mismo modo, si uno quiere tratar de abarcar como que todo el río, todo el X se lo va a gastar uno en este lado, pero luego aquí este Y va a ser muy corto. Se puede echar un buen muelle ahí. Sí. Sí. Al final lo que va a mandar aquí es qué tan caro me cuesta acercar en cada propiedad. Obviamente, digamos, aquí esta persona está pensando, bueno, yo quiero como que posiblemente vender este terreno, y como la forma como voy a obtener más ingreso es teniendo un mayor metraje cuadrado. Bueno, aquí serían pies cuadrados. Entonces ya aquí tenemos identificado el diagrama, como que empezamos a intuir qué necesitamos resolver aquí. Y ya en el siguiente inciso, digamos, bueno, tenemos que encontrar una función de costo y una función de área. Digamos, el área de este terreno, ¿a qué sería igual en términos de estas variables, independientemente de qué tan angosta o qué tan ancha sea la propiedad? Es X por Y. ¿Por qué es X por Y? Pero no tiene... Porque 2A más 2Y es el perímetro. Sí. Tiene un lado, pues. El área... El área, digamos, de un rectángulo es la base por la altura. Entonces aquí el área solo depende de X por Y. Ahora estos 9, 15 y 9 es el costo de cercar la propiedad. Entonces esto va a ser como que el costo de hacer la valla. Entonces un lado nos va a costar 15 por X. El otro lado nos va a costar 9 por Y. Y el otro lado, 18, nos va a costar 9 por Y más 0 por X. Entonces aquí el costo es igual a 15X más 10. Vamos a poner un solo 18Y. Pero ahorita todavía el problema como que no tiene sentido. Entonces aquí es donde esta última información es útil. Dispone de $9,000. Entonces, ¿es el área igual a 9,000 o es el costo igual a 9,000? Sí. Entonces aquí está lo interesante el problema. Ahora, el problema que tiene un poco más sentido económico es el problema del libro. En el problema del libro quieren cercar una propiedad a la par de una bodega y ellos saben exactamente, bueno, esta propiedad vale tanto
pero quiero gastar lo menos posible para acercar esta propiedad. Entonces el problema que ellos están haciendo es que el área tiene que ser igual a esto, pero quiero gastar lo menos posible. Aquí lo que estamos diciendo, quiero gastarme exactamente 9000, pero luego quiero tener esta área. Digamos, aquí lo que tiene sentido es que esta área sea lo mayor posible y no lo menor posible, porque lo menor posible diríamos, bueno, ¿por qué no usamos 0 y 0? Pero entonces aquí tampoco satisfacemos la restricción. Pero lo que pueden hacer es que pueden hacer algo bien simpático, es simplemente poner una gran cerca de, yo creo que serían como de 60 pies, y no tener ninguna valla aquí. Entonces simplemente aquí no están abarcando ningún área, solo tienen la cerca, y confiarían de que, bueno, aquí tal vez los vecinos no me van a molestar, pero estos lados son necesarios. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos maximizando un área sujeto a 15x más 18y igual a 9000. Entonces esto era lo que les decía, que ese es un problema de utilidad disfrazada. Aquí en nuestro caso nuestra utilidad va a ser maximizada con terrenos más grandes. Obviamente este terreno, si uno tiene más terreno al lado de la playa, valdría más, pero no nos vamos a meter a esas peculiaridades. Quiero mantener el problema lo más sencillo posible. Entonces ahí el problema está, digamos, ¿cómo podemos resolver este problema? Tenemos ahorita dos variables de decisión, qué tan largo y qué... ¿no? Sí, ajá, sí. Entonces ahorita tengo una función de dos variables. Entonces esta la quiero tener solo como una función de una variable. Entonces, como esta restricción la tengo que satisfacer a pura fuerza, en realidad solo puedo tomar decisión en una sola variable, no tengo dos variables para tomar decisión. Entonces tengo que 18y es igual a 9000 menos 15x. Entonces aquí resuelvo para y, y yo creo que esto me queda como 500 o 50, no queda 50. 50 menos 15 dividido 18x. Yo creo que esto me quedaría un 5 sextos. Entonces tengo esta cantidad y ya como conozco y, ya sé que esta no es una variable independiente, sino que en realidad depende de qué tan largo seleccione mi largo. Entonces puedo sustituir y en la función de área. Entonces sustituyendo en... Pero son 500, no 50. Ah, son 500, gracias. Ah, sí, cierto, son 500, sí. Sí, porque por 20 son 10.000, sí. Entonces aquí vamos a obtener que el área en función ya solo de x es igual a x por y, pero como sabemos que y es 500 menos 5 sextos, voy a tener una función cuadrática. Esta función cuadrática como que nos ayuda. Es lo que se conoce como una función cóncava. Cóncava hacia abajo. Ahora creo que cóncava hacia abajo es cóncava en microeconomía y cóncava hacia arriba es convexa. Eso confunde un poco, pero este término nos ayuda un montón, porque aquí, como pueden ver, hay dos problemas. Si escogemos x muy pequeño, esta cantidad va a ser muy pequeña. La idea es escogerlo muy grande, pero si lo escogemos muy grande, luego este término se va a volver muy grande, y como le está restando, entonces aquí este problema ya nos está diciendo que x no tiene que ser ni muy pequeño ni muy grande, tiene que ser un valor más o menos intermedio. Pero digamos, ¿cómo resolvemos este problema con una variable? Números críticos, segunda derivada, para verificar que es máximo o mínimo. Entonces aquí, digamos, están todos los pasos. Encontremos los números críticos. Bueno, aquí ya casi que les estoy dando una pista, solo debe haber uno. 500
menos, ¿y a qué sería igual a la derivada del 5 sobre 6x al cuadrado? Es un menos 5 tercios x, lo igualo a 0. Y luego, ¿cuál sería la longitud del terreno? Tenemos 5 tercios de x es igual a 500. Si multiplicamos por 3 quintos. Menos 500. Y, bueno. Lo pasó al otro lado. Si lo pasé al otro lado, sí. O puedo decir que 500 es igual a 5 tercios de x, o menos 5 tercios de x es igual a menos 500. Aquí como que nos queda una respuesta en cierta forma razonable. Un número que es grande, pero yo creo que para el problema vamos a ver que x y y tienen casi que las mismas dimensiones. Entonces, ok, tenemos un único número crítico. Y aquí voy a, como multipliqué por 5 tercios, ya no necesito, por 3 quintos ya no necesito este 5 tercios aquí. Entonces tenemos que esto tiene que ser el largo de la propiedad. ¿Y cómo podemos verificar que es un máximo absoluto? Prueba la segunda derivada. Aquí es igual a la segunda derivada. Y aquí observen qué es lo bonito de esta función. Esta función es siempre cóncava hacia abajo. Entonces, como esta función siempre es cóncava hacia abajo y encima de todo este es el único número crítico, este a pura fuerza es un máximo absoluto. Entonces hay un máximo absoluto, o en este caso un área máxima. Porque simplemente una función de esta forma, una función cóncava hacia abajo, que es una parábola, va a tener esta forma. Muy bien. Entonces este es un área máxima. Entonces ya lo único que nos falta es, generalmente estos problemas de optimización uno termina con una receta y uno dice, bueno, necesita cercar tanto en y y tanto en x, y el área máxima tiene que ser igual a esto. Entonces en este último problema solo tenemos que encontrar el área máxima y las dimensiones del cercado. Entonces ahí ya sabemos que la longitud es de 300. ¿A qué sería igual el ancho o, digamos, o la profundidad del terreno? Como tenemos que y es igual a 500 menos 5 sextos por x, sustituyo x por 300 y esto me va a dar, digamos, la profundidad del terreno. Yo creo que este es un 250. Sí. Entonces tiene sentido. ¿Por qué estamos escogiendo una profundidad un poco menor que la longitud? Pues como pueden observar, cercar la profundidad en profundidad nos cuesta 18, mientras que a lo largo nos cuesta 15. Entonces por esta razón estamos cercando más en 300. Entonces, si en algún momento llegan a cambiar estos precios y se vuelve mucho más caro cercar a lo largo, van a ver que esta x va a disminuir y esta y va a ir disminuyendo. O si estos lados se vuelven más caros o más baratos, el problema se va a ir ajustando. Entonces ahorita ya tengo las dimensiones. De largo son 300 pies y de ancho o de profundidad 250. Entonces, ¿cuál sería el área del terreno? Largo 300, ancho 200 pies. Sí, 75.000. Y si el propósito de este problema es encontrar el área máxima, este es el área máxima posible con estos precios del cercado. Entonces, este es el primer problema. Hay otros problemas. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que se cayó el... Okay. Desafortunadamente no vamos a trabajar con tantos de estos otros problemas, porque como tenemos los problemas de costos y de utilidad, esos son los que van a tener más preponderancia. Entonces, digamos, ahorita van a ver de que tenemos un problema con una sola variable de decisión, desafortunadamente. Tal vez
Otro problema que pueden ver como este es el problema de la utilidad. Ese me llamaría bastante la atención, porque ahí tiene sentido por qué las personas cambian sus patrones de consumo. Un precio sube y bueno, si el precio sube, para maximizar la utilidad consumo menos de este otro producto, pero consumo más de otro. Y ahí hay tantas variaciones, sustitutos perfectos, bienes complementarios y etcétera. Y lo peor es cuando hay soluciones de que son indiferentes, pueden consumir cualquier combinación y tienen la misma utilidad. Entonces ahí digamos tengo un problema. El siguiente problema es un poco más técnico. Tenemos aquí un agricultor que puede producir cuando mucho 120 toneladas de maíz cada año. Y hay una ecuación de demanda-precio para el maíz. Ahora aquí hay una información un poco implícita que esta persona puede influir en los precios y en cierta forma es como un monopolista o está en una situación de competencia imperfecta. Pero digamos, esta es ecuación de demanda, un 3Q cuadrado menos 300Q más 9600. Creo que en algún momento esta ecuación de demanda tiene pendientes positivas, lo cual es sumamente interesante. Y luego tenemos una función de costo promedio. Aquí este 30.000 dividido Q es como un costo fijo. Entonces ahorita el problema simplemente nos está preguntando que determinemos. Yo creo que tienen ustedes menos incisos que primero encontrar la función de utilidad. Sí, porque digamos aquí lo que yo puse es, digamos, determine la producción que maximice la utilidad. Ok, eso es nuestro objetivo, pero en realidad lo que queremos hacer antes es encontrar la función de utilidad y la función de utilidad marginal. Y aquí van a ver por qué me invoqué el teorema del extremo absoluto. Por aquí desafortunadamente hay dos números críticos. Y también está esta restricción de producción, hay un intervalo cerrado. Entonces digamos, ¿cuál es la función de utilidad de esta empresa? Sería I menos Sí, P. I menos C. y tenemos P, lo que multiplicar. Sí, entonces P por Q menos, pero tenemos un costo promedio. Tiene que convertirlo en costo. Sí. Entonces todo hay que multiplicarlo por Q. Entonces no está tan difícil, pero vieron que aquí es otro enfoque. Que es un enfoque más algebraico. Entonces aquí tengo 3Q al cubo menos 300Q al cuadrado más 9600Q. Ahora, lo interesante, yo creo que eso sí en algún momento lo van a cubrir en microeconomía, es por qué las funciones de costo generalmente son cúbicas. Sí, cuadradas. En algún momento hay cúbicas, un término cúbico que es muy pequeño, pero creo que ese tiene que ver con el límite del tamaño de la fábrica, o tal vez las economías de escala. Si en algún momento en microeconomía les explican, bueno, el coeficiente que está con el Q cuadrado se puede interpretar como esto, y en econometría pueden estimar esos coeficientes. Entonces ahorita tengo esta función de utilidad. Aquí hice este paso que yo siento que es necesario, porque cuando uno quiere restarle el ingreso al costo, generalmente uno solo resta el menos 2Q al cubo, pero luego estos otros términos que también forman parte de la función de costo, se les tiene que cambiar el signo. Entonces por eso es que hice este paso. Este término menos este término cúbico nos queda un Q al cubo. Y este se vuelve más 120, entonces menos 300 más 120 nos queda menos 180Q al cuadrado. Y luego queda 9600. No hay ningún término Q adentro de la función de costo. Y menos 30.000. Entonces esta es nuestra función de utilidad. Cuando se maximiza la utilidad, cuando la utilidad marginal es igual a 0, o mejor todavía, cuando el ingreso marginal es el costo marginal. Y el problema lo podían haber empezado así. Si esto ya lo vieron en economía, es válido para resolver estos problemas. El ingreso marginal, el costo marginal, eso es para que la utilidad sea
Sí, la utilidad es máxima cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Obviamente hay una explicación en microeconomía de por qué. Pasado este punto el ingreso marginal cae y el costo marginal cae, entonces ya tienen una utilidad que decrece. Pero un poquito a la izquierda todavía el ingreso marginal era mayor al costo marginal, entonces pueden producir una unidad adicional para ganarse unos centavitos extras, porque así pasa cuando maximizan la utilidad. Ya con el último bien se ganan centavos, pero eso es lo que hay que hacer. 3q al cuadrado menos 360q más 9600. Otra cuestión que posiblemente les dijeron en economía: no importan los costos fijos, los costos fijos no influyen en la decisión de cuánto tienen que producir. Si al final tienen utilidades negativas, posiblemente han de ser porque tienen costos fijos muy altos. Entonces ahí ya tengo que resolver esta ecuación. Es una ecuación cuadrática. Yo creo que esta todavía se factoriza bonito. Es un 3200. Estoy pensando como un 8 por 4. ¿Por qué en 8 por 4? Porque 8 más 4 es igual a 12. Entonces digamos cuáles serían aquí los niveles de producción. Excelente, sí. Entonces este es un tema bonito. Pero aquí hay un problema, hay dos niveles de producción y eso les puede pasar con funciones de utilidad. En algún momento hay dos números críticos, ellos tienen una explicación en un momento como que tienen una utilidad mínima y es cuando la empresa empieza finalmente a dejar de tener pérdidas, ¿sí? Una pregunta es si hay un número crítico que no está en el intervalo, ¿se descarta? Sí, se descartaría, sí. Se descarta y eso es buena observación porque tal vez en algún momento, si este productor solo puede producir a lo más 70 o 60 toneladas, hay veces que uno dice, bueno, mi utilidad podría ser de esta cantidad, pero si solo pudiera producir 80 toneladas. Entonces hay veces que el argumento para expandir una empresa o para abrir nuevas sucursales es que ahorita tenemos esta capacidad de producción, pero si nos expandimos vamos a poder llegar a esta utilidad máxima. Entonces hay veces que no podemos llegar al máximo absoluto, que es también el relativo, porque está fuera de nuestras posibilidades de producción. Entonces ahorita ya tengo los números. Yo creo que este era el inciso B, los números críticos. Todavía es la. Bueno. Entonces que el inciso B era valores, el teorema del valor extremo. Ok. Entonces con eso estamos usando el teorema del valor extremo solo para encontrar la utilidad máxima. Aquí desafortunadamente la segunda derivada no es suficiente porque tenemos dos números críticos. Si tuviéramos solo uno, nos vamos con segunda derivada, positivo y negativo, utilidad máxima. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor extremo? Que lo que tenemos que hacer: identificar los números críticos, identificar el extremo del intervalo. Y probar estos cuatro valores. Sí, eso es todo. Yo creo que esa pregunta sí la hice en el parcial, en que utiliza el teorema del valor extremo. O solo les puse encuentre los máximos y mínimos. Es lo mismo, o sea, puedo escribir el teorema del valor extremo o encuentre los máximos y mínimos absolutos. ¿Cómo solo se evalúan entonces los cuatro valores? Sí, los cuatro. Aquí si no nos queda otra que con los cuatro valores. Nos dan un intervalo. Sí, por eso es que está el intervalo. Si no hay un intervalo, hay veces que esos problemas no tienen solución, pero porque están mal planteados. Entonces uno, como la labor de uno como economista o administrador, es bueno ver cuáles serían esos extremos, cuánto es lo más que uno puede producir. Entonces lo bueno es que voy a identificar aquí la función de utilidad. Pero lo más probable es que le queden 40 de 80. Esperemos. Este es un Debería de quedar, ¿no? Sí, eso estaba esperando, pero esta es una función de demanda extraña. Aquí esa utilidad no es costo.
Entonces la utilidad cuando Q es igual a 0 es menos 30.000. Obviamente eso no tiene sentido. Bueno, tiene sentido, si no se produce nada, vamos a tener una pérdida que va a ser igual a los costos fijos. Ahora con 40 vamos a tener un resultado interesante. ¿Cuánto es la utilidad cuando Q es igual a 40? Creo que tenemos como un 64.000 menos 48.000. Sí, ahí es. 2004. Uy, sale un poco bajo. Están utilizando esta ecuación. 130. Sí, excelente. Y aquí es cuando el problema pierde su interés. Pero hay veces que para determinar el punto óptimo consideran varios escenarios. Ahora con 80 yo esperaría que subiera la utilidad. No, bajó. Sí, es un problema extraño. Pero hay veces que pasa que cuando uno produce más, como que uno en vez de tener economías a escala, uno tiene deseconomías a escala. Y 120 es 258.000. Sí, ese es un problema sumamente raro, pero si en algún momento, digamos, como el expertise que tienen de economía, tal vez posiblemente la función de demanda o la función de costos fue mal determinada, porque este problema no tiene mucho sentido. A ver, lo que pasa es que siempre sigue subiendo, entonces si pone 121 siempre va a ser normal. Sí. Tener un intervalo de... Sí, este es un problema que en cierta forma no tiene tanto sentido económico, porque si uno quisiera graficar esta función de utilidad, empezamos en menos 30.000, luego subimos a 130.000, aquí vamos a tener un máximo relativo, bajamos a 98.000 y luego subimos. Entonces esta es una función de utilidad sumamente interesante. Entonces, este es el teorema del valor de los extremos. Sí. Evaluar en los extremos que nos da. Y en los críticos. ¿Y cuál es el máximo? Y ahora, si quieren... Si dijeran que minimizaría la utilidad, sería al revés, ¿no? Sí, sería, bueno, no produzca nada. Pero después no se queje de que le está yendo mal y que necesito ayuda del gobierno. Y aquí hay otro problema, digamos, este está funcionando como un monopolio, porque en realidad el costo marginal se tiene que igualar al precio de mercado. Y vamos a continuar con los problemas. Aquí lo que van a ver es que estos problemas de optimización son prácticamente interminables, como los de tasas relacionadas. Nosotros más que todo nos vamos a enfocar en la técnica de derivar. Igualar la derivada es igual a 0. Esperar de que solo hay un número crítico y luego evaluar el número crítico en la segunda derivada y ver si la derivada es negativa para un máximo o si la derivada es positiva para un mínimo. Entonces no me van a creer, pero digamos desde el punto de vista de cálculo de matemática esto es todo. Ahora en realidad hay unos pasos previos que tenemos que armar nuestra función de utilidad. Entonces este es el paso previo. Construir y es igual a f de x. Y muchas veces para que el problema tenga sentido vamos a estar cambiando, digamos, y por c o por u o por cualquier otra cantidad. Entonces ahorita tenemos este otro problema que obviamente tal vez en microeconomía les han enseñado que para maximizar la utilidad no hay que minimizar el costo promedio, pero hay personas que les gusta minimizar el costo promedio, que quieren de que el costo promedio siempre esté bajo al precio de venta. Entonces esta persona dice, bueno, tengo esta fábrica, quiero que el costo promedio sea lo más bajo posible. Entonces queremos encontrar el nivel de producción para el cual el costo promedio es lo más bajo posible. No, porque es costo promedio. Cuando uno no produce nada, el costo promedio se vuelve prácticamente infinito. Por aquí noten que tenemos un costo fijo.
Y obviamente el costo promedio no va a disminuir si uno solo sigue produciendo más y más Q, porque aquí está este término cuadrático que eventualmente se va volviendo muy grande. Entonces lo primero de este problema es que estoy preguntando costo promedio, no costo. Si nos vamos por el costo más bajo, si la respuesta es 0. Entonces aquí solo para aclarar. Sí, hay que dividir dentro de Q, aclaración. Si el costo es mínimo cuando Q es igual a 0. Sí, pero quería aclarar porque puede pasar. Pero aquí es costo promedio. Entonces con el costo promedio necesito dividir el costo por Q. Y aquí es cuando este problema ya tiene sentido, porque vamos a tener una batalla entre varios términos. Un término que se va volviendo muy grande y otro pero que va volviendo pequeño el otro término. Y cuando el otro queremos que se vuelva grande, entonces el otro se va a volver pequeño. Entonces vamos a tener ese como trade-offs. Entonces estas son las dos cantidades en disputa. Puedo volver este costo promedio muy bajo si escojo una Q bastante grande, pero por tratar de volver este término pequeño, este se va a volver muy grande. Entonces uno dice, no, hagamos lo contrario, mejor escojamos un Q pequeño. Si escojo un Q pequeño aquí, esta parte del costo promedio va a ser baja, pero aquí como tenemos 500 dividido un número pequeño, este se va a volver grande. Entonces aquí tenemos un trade-off entre Q y 1 sobre Q. Entonces este problema de optimización tiene sentido, porque ahora ya simplemente nos dedicamos a derivar y a encontrar el número crítico y ya podemos utilizar cálculo. Entonces, ¿a qué es igual la derivada del costo promedio respecto a Q? Menos 500, Q a la menos 2. Sí. Ah, ok, entonces tiene sentido que hay un signo negativo. El signo negativo nos está diciendo que vamos a poder encontrar un número crítico que satisfaga esta ecuación. Entonces, digamos, ¿cómo puedo resolver esta ecuación? Si quieren pueden escribir este como 1 sobre 20, 0.05 es igual a 500 por Q al cuadrado. Vamos a tener dos Q's, pero aquí observen que tengo una pequeña restricción, pero es una restricción sensible. Tiene sentido de que la producción sea positiva. Ahora, cuando empiecen a haber costos de producciones negativas y todo, posiblemente hay una malversación de fondos o cualquier otra expresión extraña. Entonces ahí está Q, va a ser un número crítico cuando tengamos la raíz cuadrada de 10.000. Entonces, ¿a qué sería igual Q? ¿A 100? Sí, más menos 100. Pero simplemente no tomamos en cuenta el menos 100. Entonces solo descartemos menos 100. Si descartamos menos 100, de seguro que ese va a ser el mínimo, pero solo por formalidad verifiquemos que este sea un mínimo. Porque esto les da una seguridad adicional que están realizando bien el problema. Si nos queda una segunda derivada negativa, tal vez hicimos algo mal. Entonces ahí está, aquí es igual a segunda derivada de la función de costo promedio. Tenemos la derivada de menos 500 por Q a la menos 2. Sería menos 2 por... Sí. ¿Y qué es lo bonito acá? Que esta función siempre va a ser cóncava hacia arriba, porque no estamos tomando en cuenta los valores negativos porque no tienen sentido económico. Pero si en algún momento no quieren utilizar esta conclusión y quieren evaluar la segunda derivada en 100, lo pueden hacer.
y esto es válido. Entonces aquí les va a quedar un número pequeño pero positivo. Yo creo que es 1000 dividido 1.000.000. Sí, yo creo que es 1000. Sí, es un... ¿Qué punto 001? Ah, porque estoy evaluándolo en el número crítico. Pero se evalúa en la segunda derivada. Sí, la segunda derivada. ¿Cuánto quedó? 0.0. 1 sobre 1000. Ah, 1 dividido 1000, excelente. Pero igual vieron, las conclusiones no se contradicen. Entonces Q es igual a 100, es un mínimo absoluto. Porque la segunda derivada es positiva y que es el único número crítico. Y yo creo que no nos pidieron encontrar el costo promedio, pero igual lo podemos encontrar. Esa es una variable que estaría uno muy interesado en saber, bueno, cuánto me sale el costo promedio. El costo promedio en 100. Y también eso ayuda a explicar, digamos, cómo estamos balanceando estas dos cantidades. Entonces tengo este costo lineal, costo promedio lineal, 0.05 por 100. Más este 5, que yo creo que es como un costo unitario, y luego más 500 dividido 100, que es el costo fijo dividido el nivel de producción. Lo que me gusta de este problema es que las tres cantidades se balancean. Entonces este sería nuestro costo promedio, $15 o 15 unidades monetarias por unidad. Entonces esto nos está diciendo indirectamente, si el precio de venta de nuestro producto es mayor que 15, posiblemente tengamos utilidad. Ahora, para maximizar utilidad, si ya es un problema completamente diferente. Tendríamos que encontrar donde el costo marginal es igual al precio de venta. Entonces ahorita tenemos todavía más problemas. Cristian, ¿Sí? ahí evaluó 100, que era la que habíamos encontrado en esa ecuación para encontrar. Sí, el costo promedio. Cristian, yo no entiendo por qué lo evaluó en la segunda derivada para saber eso más medio. Ah, es que la segunda derivada te da la conclusión sobre concavidad. Entonces, como esta función es cóncava hacia arriba, una función cóncava hacia arriba con un número crítico tiene este comportamiento. Solo es para ver si es mayor a 0, pero Sí, solo para verificar. Porque aquí van a ver que hay algunos problemas que si nos sale la segunda derivada contradictoria a lo que estamos buscando, entonces el problema está mal planteado. Porque hay unos problemas que sí los vamos a tener que plantear un poco. Este todavía es fácil, el quinto siento que es el más complicado. Yo creo que es el último problema que vamos a poder trabajar hoy. Sí, porque yo creo que no trabajé el del vendedor de collares en la clase pasada. Entonces, digamos, ahí tengo este otro. Este problema es muy bonito, no tanto que la función de costo, porque observen que ya les estoy dando la función de costo. Si solo nos estamos enfocando en resolver el problema y queremos minimizar este costo, simplemente utilizamos esta información y ya terminamos el problema. Ahora, lo realmente bonito es por qué tenemos esta función de costo para este problema. Y la derivación de esta función lo van a ver en un curso que se llama Modelos de Decisión 2, que sí van a tener que esperarse un poco para llegar a ver este curso, porque es un curso de sexto semestre. Si la clase del jueves posiblemente trate de hacer una derivación de este modelo, pero lo que pasa es que ya me estoy metiendo a otros cursos y ahorita quiero ver la parte de cálculo. Entonces, digamos, aquí hay un montón de detalles interesantes. Esta persona tiene una demanda constante de 3.500 computadoras cada año. Y esto no es dólar, solo son 3.500 computadoras.
Esto quiere decir que cada mes más o menos está vendiendo 300 computadoras y cada día está vendiendo 10 computadoras, y si la tienda está abierta 10 horas, entonces cada hora está vendiendo una computadora. Entonces es una demanda muy constante. Un supuesto muy fuerte se puede criticar, pero en todo caso no sea cierto, el modelo se complica todavía más. Ahora aquí lo interesante es que si esta persona quiere mantener la computadora en inventario para no tener que ordenarla, le va a costar $4 por computadora al año. Entonces aquí necesita como una bodega. Y obviamente lo mejor que puede hacer esta persona, algo que podría hacer esta persona es pedir de un solo 3.500 computadoras. Pero si pide las 3.500 computadoras, tiene que alquilar una bodega para las 3.500 computadoras. Entonces él está viendo tal vez más razonable solo pedir un número mucho menor de 3.500 computadoras. No solo por el tamaño del inventario, sino también porque es más riesgoso tener 3.500 computadoras. Si hay un incendio, se queman las 3.500. Pero si solo tiene unas 70, unas 50, solo se pierden las 50. Entonces esta persona quiere tratar de, bueno, no quiero tener costos de inventario tan altos, entonces voy a pedir cada cierto tiempo. Entonces resulta que este es como un costo de shipping y más otros costos administrativos. Y este es más tamaño económico de ¿cómo se llama? De pedido, no de producción. Aunque también este modelo se puede pensar como producción si en algún momento uno tiene corridas de producción en una maquila y cada cuánto pido una corrida de producción. Entonces este es un costo para pedir Q computadoras. Otra pequeña limitante aquí es que porque son de $70, posiblemente este costo va a aumentar si uno pide más computadoras o está la opción de free shipping, pero ahorita para mantenerlo sencillo tenemos estas dos cantidades. Entonces lo interesante es que para construir esta función de costo necesito decir, bueno, ¿cuánto es el costo de pedir por el número de órdenes? Entonces el número de órdenes que esta compañía va a tener al año va a ser 3.500 porque va a pedir exactamente 3.500 computadoras dividido el número de computadoras que va a pedir por cada orden. Y luego el costo de mantener una computadora en inventario. Entonces este es el costo de inventario por el número de computadoras en inventario. Y eso, como pueden ver, no es tanto matemáticas, sino es modelado. Entonces el costo de pedir es de 70. El número de órdenes que va a pedir esta persona son 3.500 dividido Q. El costo de inventario es 4. Y una cantidad que sí merece observarse con más detalles, que porque el costo de inventario no es Q, sino Q dividido 2. Como la demanda se va consumiendo constantemente, al principio de cada ciclo tienen Q computadoras y luego ya cuando se quedan sin computadoras y vuelven a pedir la orden tienen 0. Entonces en promedio van a tener Q dividido 2 computadoras en inventario. Entonces eso es lo que hace bien bonito este modelo. Entonces observen que todo esto no es parte del problema en sí, sino solo es un background. Entonces ahorita hay dos problemas. Si pido muchas computadoras, este costo se vuelve bajísimo, pero voy a tener un montón de costos de inventarios. Entonces quiero evitar ese problema. Pero también si hago órdenes muy pequeñas, ok, me ahorro el costo de inventario, pero pedir cada orden es me cuesta $70. Y solo para que vengan una o dos computadoras, como que no tiene sentido. Entonces esto es almacenar y esto es pedir. Entonces ahorita queremos encontrar cuál es el Q que minimiza estos costos. Entonces, ¿qué necesito realizar? Sí, derivar, y esto era todo.
Entonces ahí también te estuve hablando de este problema, pero es que eso siento que es en realidad lo más interesante de este problema. Pero tampoco, digamos, quiero que digan, sí estoy optimizando esta función y qué bonito. Aquí es igual 70 por 3500. Creo que nos quedan unos 245.000, si mal no estoy. Sí. Entonces solo voy a escribir aquí. C es igual a 245.000 dividido Q. Más 2 por Q. Muy bien, entonces derivemos. El primer término, su derivada es menos 245.000 dividido Q al cuadrado. Más 2. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué Q satisface esta ecuación? Voy a tener 200, no voy a tener que 2. Q al cuadrado menos 245.000, ¿no? Sí. Vamos a ver aquí. Aquí solo trasladé este término negativo al lado derecho. Entonces necesito encontrar cuando Q al cuadrado es igual a 122.500. Y aquí sí vamos a necesitar una calculadora. 125, no, 125.000 no me queda exacto. Entonces aquí es igual Q. Excelente. Y tenemos un menos, pero obviamente no vamos a pedir una cantidad negativa. Eso yo creo que sería devolver 350 computadoras. Entonces solo trabajemos con valores positivos. Entonces ya esta es la cantidad que va a minimizar mi costo. Ya por formalidad vamos a ver de que la segunda derivada de esta función es un 450.000 dividido Q al cubo, que es un número positivo. Entonces aquí hay un mínimo absoluto. Y bueno, con esto ya terminamos el inciso A. Ya solo nos falta ver, digamos... 490. Sí. Sí, si encontraron 2490 para la segunda derivada. No. Para los costos. 450.000 no es 490.000. Sí, gracias, sí. $490.000, ok. Y pueden encontrar el valor de la segunda derivada, pero no es tan relevante. Ahorita lo que nos falta es, bueno, posiblemente tienen que decir a la persona cuántos pedidos tiene que hacer al año y cuál sería el costo mínimo anual, porque posiblemente lo tienen que presupuestar. Entonces el costo mínimo es C de 350 y van a ver que van a tener una respuesta muy bonita. Y por eso es que este modelo se ha permanecido en el tiempo, a pesar de tener supuestos muy, digamos, muy fuertes, porque si asume una demanda constante, eso no va a pasar. Digamos, aquí es igual 245.000 dividido 350. Ah, 300. 700. Sí. Y vieron aquí que quedó 700 más 700. Y por esta razón les gusta trabajar con este modelo de lote económico, porque por pura coincidencia se resulta que el lote económico va a ser el lote cuando el costo para pedir sea igual para el costo de almacenar. Entonces ahí, ¿sí? ¿Absoluto? 1400. Sí, el costo, esto es lo menos que les va a costar administrar el inventario, lo cual está bien. Y bueno, aquí estoy pidiendo, esta es una pregunta más del modelo, ¿cuántos pedidos tengo que hacer al año? En cada pedido tengo 350 computadoras y solo voy a comprar 3500 computadoras al año. Entonces, ¿cuántos pedidos tengo que hacer? Sí, 10, excelente. Entonces es un poco más de un mes. 3.500 dividido 350. 10 pedidos cada 36 días.
Y este modelo tiene todavía más peculiaridades, digamos, cuando pedir el pedido, porque obviamente la orden no viene de inmediato. Entonces tienen que determinar, la orden se tarda 5 días y en algún momento hay una persona que está midiendo las existencias del inventario, porque obviamente en el momento que nos desviemos de una demanda constante, si se vendieron un poquito más de computadoras y están debajo de un umbral o de un número crítico, yo creo que se llama eso el número de pedido, piden la orden aunque sea 2 o 3 días antes de lo que les está diciendo el modelo. Si por alguna razón no están comprando tantas computadoras, entonces dicen, bueno, no hemos pasado este número crítico, entonces pidamos el pedido más tarde. Entonces es así como van salvando este modelo para que tenga un poco de utilidad práctica. Y si se anuda lo podemos dejar en días, no importa. Sería cada un décimo de año. Pero son 10 pedidos, o sea, solo estoy diciendo que en el tiempo cada 36 días. Entonces yo creo que solo tenemos tiempo para un problema más. No sé si realmente les gustó este modelo para que lo quieran ver con más detalle o nos enfocamos más en otros problemas. Porque si no, este curso no quiero que se vuelva el examen un problema de modelos de decisión donde simplemente les diga, si asuman el modelo EOQ, estos son los costos de operación, construya la función de costo. Porque hay dos Q, una Q mayúscula que es constante y la Q minúscula que es lo que uno está pidiendo por pedidos. Entonces uno está acostumbrado a que Q sea lo que uno produce, lo que uno vende, pero aquí Q es más que todo cuántos artículos van a venir en la orden. Y aquí les tengo otro problema. Este es otro problema que me gusta mucho presentarlo. Aquí este es un problema que sí vamos, sí. Porque como son 10, en el año se hacen 10 pedidos al año. Si este número es 3500 dividido 350 porque se tienen que pedir en total 3500 computadoras y cada pedido. Y hay otro problema, este modelo lo ajusté para que la respuesta nos quede entera. Cuando la respuesta no quede entera, uno tiene que comparar, digamos, el entero inferior y el entero superior, y uno se va por el que tenga el costo más bajo. Pero tampoco quiero discutir ese detalle, porque ese es otro detalle de modelos de decisión, cómo optimizar variables cuando las variables son enteras, porque si no, no terminamos nunca. Entonces miremos ahorita qué sucede con esta empresa. Como que ahorita le está yendo bien y está vendiendo, digamos, 100 apartamentos a $800 cada uno. Entonces esta inmobiliaria tiene ahorita unos ingresos actuales de 800 por 100, 800 por apartamento, por 100 apartamentos. Entonces sus ingresos son de 80,000. Entonces esta persona lo que quieren hacer es que quieren ver cómo obtener un poquito más de ingresos, y como en cierta forma para administrar un edificio de apartamentos los costos se mantienen en cierta forma constantes, ellos dicen, tratemos de sacar inquilinos. Porque precisamente, o sea, pero lo bonito es, me gusta cómo concluyen aquí. Encontró que por cada $10 mensuales de incremento en la renta, habrá 2 departamentos vacíos sin posibilidad de ser rentados. O sea, eso es sacar inquilinos. Entonces, ahorita lo que quieren ver con estos apartamentos es qué tanto tienen que subirle la renta, o en todo caso bajarle, para maximizar el ingreso mensual de la empresa. Entonces ahorita la única dificultad de este problema es encontrar el ingreso. Entonces aquí, ¿a qué es igual al ingreso? Al precio al que estamos. Sí. Voy a ponerlo en palabras porque van a ver que aquí encontrar la P y encontrar la Q cuesta un poco más.
precio por número de apartamentos. ¿A qué sería igual el precio si queremos incorporar la información de que de los $10 mensuales de incremento? ¿No sería 800 más 10x? Sí, el precio sería un 800 más 10x. Pero ahora sí, ok, le subimos 10x al Menos 100. 100. Menos 100 menos 12. O más 12. Pues, bueno, sería 100 menos 2x, porque digamos, con 800 se venden 100 apartamentos. Si subo en 10 apartamentos, entonces 2 apartamentos vacíos. Esto quiere decir que... Entonces esta es nuestra función de ingresos. Ahí está, solo para que no sientan que la conclusión es extraña. Miremos qué pasa si esta inmobiliaria quiere realmente sacar inquilinos, si le conviene sacar inquilinos. Digamos que solo vamos a subir la renta una vez, la vamos a subir a 810. Subiendo $10, tendríamos que los ingresos de esta inmobiliaria serían de 810 por el nuevo precio, pero ahora en vez de 100 apartamentos habrían 98. Entonces miremos si realmente este ingreso aumenta o no. ¿Está arriba o abajo? 70. Como que no les va a salir bien esta estrategia. Pero entonces, ¿por qué mejor no vemos si la inmobiliaria es benevolente y tal vez está ofreciendo ahí un descuentito? Porque igual como la renta se puede subir, se puede bajar. Y aquí obviamente vamos a tener que asumir que este edificio tiene más de 100 apartamentos. O que tienen unas torres, entonces pueden vender más de 100. Entonces si bajamos la renta en $10, se va a percibir una menor renta, pero ahora van a haber 102 apartamentos. Entonces como que les conviene bajar más, y uno dice, pero qué buena gente. Es porque por eso es que se llama este subtítulo estrategias de mercadeo. Y entonces, bueno, primero ¿quieren calcular la derivada utilizando la regla del producto o quieren mejor simplificar primero la función de ingreso y después calcular la derivada? Ok. Pues aquí nos quedarían los 80,000, que es como el ingreso base, menos 1,600 x, más 1,000x y menos 20x al cuadrado. 80,000 menos 600x menos 20x al cuadrado. Entonces ahora calculamos la derivada. Observen que esta fue la dificultad de este problema. Y aquí no se sorprendan un poco por la respuesta, por eso es que hice este paso previo, porque la respuesta queda extraña. Entonces estos son números críticos. ¿Cuál es nuestro valor de x? Sí, aquí habría algún problema con que x sea negativo o en realidad no hay problema. ¿Cómo interpretaríamos este menos 15? ¿Que bajó la renta? Sí, le bajamos a la renta $10 15 veces, o sea, no le estamos bajando $15, sino le estamos bajando... Entonces aquí estamos bajando... porque la variable x aquí es cuántas veces vamos a subir o bajar la renta. O sea que eso dice que cuando le bajamos $150 a la renta es cuanto más vamos a ganar. Sí, sí. Entonces ahí está solo
ya encontramos que este es el número crítico. Por formalidad solo voy a encontrar que la segunda derivada es negativa. Aquí este es un problema donde sí es bueno verificar que la segunda derivada sea negativa, porque si en algún momento les queda positiva, tal vez aquí tenían un más o un menos, el problema de estar mal planteado. Muy bien, entonces ¿cuál sería la nueva política? La nueva política consistiría que nuestro precio va a ser igual a 800 más 10 por menos 15. Entonces la renta baja a 650, pero ahora el número de apartamentos, sí, 130. Uy, yo creo que sí, 100 menos 2x, 100 menos 2, menos 15. Y los nuevos ingresos serían significativamente mayores, 650 por 130. Pero aún así apartamentos 300, 130 y solo puede ser 100. Por aquí yo le estoy diciendo que vende. Aquí, digamos, puedo aclarar de que podría decir de que tiene a lo máximo 200 apartamentos o 150. Pero esa es buena pregunta, porque en el libro hay un problema que es exactamente igual a este, pero ahí sí uno no se puede pasar de 100. Entonces la respuesta queda bien extraña, porque el número crítico que uno encuentra no maximiza el ingreso, sino que minimiza el ingreso. Después uno dicen, ¿saben qué? No le voy a subir a la renta. Entonces aquí nos queda 650 por 130, solo para tener. Entonces eso está bien, 84.400, 500. En términos porcentuales estamos hablando arriba del 5%, entonces sí es un bonito margen. Entonces, muchas gracias. Ahí la pueden recoger sus parciales. Armonía se me podía subir mi lápiz. ¿Se acuerdan que le dije? Voy a armarle esto de las zonas, es que vamos a borrar esos. Quien falta de entregarme su lab 12, ahí me lo entregan. Alejandra. Las correcciones de ayer ya las hizo todavía no. Ah, no, esas van a tardar. Gabriel Rivera. Gabriel Rivera. Todos los temas de derivación siempre están. Bueno, muy bien. Sebastián Valdés no está. Ah, sí. Perdón. Sebastián Jorge Molina. Castañeda. ¿Vos no lo has visto? No, ahí no vine. Otto Salvador. No fuiste Tardarán todo el tiempo del mundo. ¿Qué más va? No, probablemente una señorita puede tener. Los hombres no cargamos ese